¿Alguna vez te has preguntado cuáles fueron los milagros más grandes de Jesús y qué significan para nuestras vidas? Con cada sanación, cada multiplicación de panes y peces, y cada resurrección, Jesús no solo demostró su poder divino, sino que también reveló el profundo amor y la gracia de Dios. Si quieres descubrir el verdadero significado detrás de estos milagros, quédate con nosotros. Te prometo que al final de este viaje, tu fe será más fuerte y más profunda. Los milagros de Cristo son mucho más que simples acontecimientos extraordinarios, son un testimonio tangible del carácter de Dios y su intención redentora hacia la humanidad. En el libro de Juan, capítulo 20, versículo 31, se nos recuerda que estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Cada milagro es un puente que nos une a su divinidad y a su compasión. Uno de los primeros y más impactantes milagros de Jesucristo fue en las bodas de Caná. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestras vidas son como esas tinajas vacías, esperando ser llenadas? En Juan 2, 1-11, Jesús convierte agua en vino, señalando no solo su poder sobrenatural, sino también la importancia de la celebración y la alegría en la vida cristiana. Este milagro nos enseña que, en los momentos de angustia o vacío, Cristo puede traer la transformación que tanto necesitamos. ¿Te has permitido alguna vez ser transformado de la misma manera? Hacia el ministerio de Jesús, el alivio de las cargas que las personas llevaban fue un tema recurrente. En Mateo 11, 28-30, nos invita a venir a Él, todos los que estáis trabajados y cargados, y Él nos dará descanso. Esta invitación es válida hoy. La multiplicación de los panes y los peces, registrada en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, es otro reflejo de este principio. En Marcos 6, 30-44, vemos cómo Jesús alimenta a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, con solo 5 panes y 2 peces. Las preguntas surgen: ¿cómo pudo hacer esto? ¿Qué revelación de su carácter se encuentra en este milagro? Al dividir los panes y los peces, Jesús mostró que no solo se preocupa por las necesidades espirituales, sino también por las físicas. Esto nos lleva a una profunda reflexión. En nuestras propias vidas, a menudo nos limitamos, pensando que lo que tenemos no es suficiente. Pero, ¿qué pasaría si entregáramos nuestras pequeñas y limitadas ofrendas a Cristo? El resultado podría ser asombroso y más allá de lo que podríamos imaginar. Este milagro también nos introduce en el concepto de la abundancia divina. Cuando se entregó lo poco que había, Dios lo multiplicó. ¿Te has dado cuenta de que en tus momentos de mayor necesidad, a menudo encuentras el amor, apoyo y recursos de lo que esperabas o no? Siguiendo la travesía de los milagros, encontramos la historia de la sanación del ciego de nacimiento en Juan 9, 1-12. La verdad sobre este milagro es que desafía nuestra comprensión de la enfermedad y el sufrimiento. Los discípulos, en su deseo de comprender, preguntan a Jesús quién pecó, él o sus padres, para que el hombre naciera ciego. Jesús, sin embargo, responde que ni él ni sus padres pecaron, sino que nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él. Esto nos lleva a la pregunta: ¿cómo reaccionamos ante las dificultades en nuestra vida? ¿Vemos nuestro dolor como un castigo, o como una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios? Cada vez que enfrentamos un obstáculo, podemos recordar que Dios tiene un propósito, un milagro esperando ser revelado. Pero no se trata solo de lo que vemos, sino de cómo vemos. La restauración de la vista de este hombre no fue solo un acto físico, sino una declaración del poder que Jesús tiene sobre la oscuridad. Este milagro es una metáfora de nuestro viaje espiritual. A menudo, necesitamos la luz de Cristo para ver verdaderamente nuestro camino. ¿Te has detenido a considerar cómo tu fe ilumina los momentos de confusión en tu vida? Uno de los milagros más conmovedores es la resurrección de Lázaro, que se encuentra en Juan 11. Aquí, leemos el momento en que Jesús llega a la aldea de Betania y se entera de que Lázaro, su amigo, ha muerto. ¿Te has preguntado por qué Jesús esperó tanto tiempo antes de ir a visitarlo? En vez de apresurarse, se retrasó intencionadamente. En el versículo 4, Jesús dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En la experiencia de la muerte, el sufrimiento traía consigo el más grande de los milagros, la esperanza de la resurrección.
Cuando Jesús finalmente llega y ve el profundo dolor de María y Marta, nos muestra su humanidad al llorar. Juan 11:35, Jesús lloró, es el versículo más corto de la Biblia y, sin embargo, el más poderoso. Nos habla de la empatía divina. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios está distante en nuestros momentos de dolor? Este milagro nos recuerda que Él está presente, compartiendo nuestro sufrimiento. Al llamar a Lázaro fuera de la tumba, Jesús dejó en claro que Él es la resurrección y la vida. En Juan 11, 25-26, le dice a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Este milagro no solo ofrece la esperanza de la vida eterna, sino que también desafía nuestra percepción del tiempo. Dios no actúa en nuestros relojes, sino en su perfecto plan. En nuestras propias experiencias de muerte, ya sea de sueños, relaciones o salud, debemos recordar que estamos en el proceso de resurrección en Cristo. ¿Cómo puedes permitir que Jesús te saque de la tumba? Otro aspecto sorprendente de los milagros de Jesús es cómo a menudo desafían nuestras expectativas. En Lucas 17, 11-19, leemos sobre los 10 leprosos que fueron sanados. A menudo, nos enfocamos en los milagros de sanidad, pero este pasaje también comparte una lección crucial sobre la gratitud. De los 10 leprosos, solo uno volvió para agradecer a Jesús. Su regreso no solo mostró su fe, sino que también destacó el poder de la gratitud en nuestra vida cristiana. La verdadera sanación no solo implica la restauración física, sino también la respuesta del corazón. ¿Cuántas bendiciones diarias recibimos que a menudo olvidamos agradecer? En nuestra vida moderna, la gratitud se convierte en un estilo de vida, una forma de reconocer la mano de Dios en nuestro día a día. ¿Cómo puedes ser más intencional en dar gracias? Sigue siendo asombroso cómo estos relatos milenarios aún resuenan con nosotros hoy. La mujer con flujo de sangre, mencionada en Marcos 5, 25-34, nos lleva a otro milagro que revela el amor incondicional de Cristo. Esta mujer, quien había sufrido por 12 largos años, había gastado todos sus recursos en médicos sin obtener alivio. Encontró su esperanza en tocar el manto de Jesús. Su fe fue su sanación. El encuentro de Jesús con esta mujer es un recordatorio poderoso de que nuestra fe puede cruzar barreras. Incluso en la multitud que rodeaba a Jesús, él supo que algo había cambiado cuando ella tocó su manto. En el versículo 30, dice, ¿quién me tocó? Qué poderoso es saber que nuestras pequeñas acciones de fe capturan la atención de nuestro Salvador. ¿Cuántas veces hemos dudado de nuestra capacidad de acercarnos a Él o de ser vistos por Él? En cada desafío espiritual, es vital recordar que, incluso en la multitud, podemos encontrar nuestra sanación cuando tenemos la valentía de extender nuestra mano hacia Él. Los milagros de Jesús son manifestaciones del reino de Dios. Cuando sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos o resucitaba a los muertos, estaba estableciendo un modelo de lo que será el cielo. En Lucas 4, 18-19, Jesús dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón». Hoy, como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir y actuar como Él lo hizo. ¿Cómo podemos ser portadores de esos milagros a nuestro alrededor? Llegamos a otro milagro que cautiva la imaginación y el entendimiento, la calma de la tormenta. Narrada en Marcos 4, 35-41, esta historia revela una profundidad espiritual sobre la fe en tiempos de crisis. Cuando los discípulos estaban a la deriva y temerosos, Jesús simplemente se levantó y dijo, «Calla. Enmudece». Así, el viento cesó, y todo fue hecho en grande paz. Aquí encontramos la invitación de poder abrir nuestros corazones a la paz que solo Él puede ofrecer en medio de nuestras tormentas más feroces. ¿Te has encontrado en una tormenta, ya sea de ansiedad, depresión, pérdidas o relaciones rotas? La voz de Cristo nos dice hoy, como lo hizo entonces, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? La pregunta nos confronta, ¿dónde está nuestra fe en tiempos de dificultad? El mismo Dios que calmó las tormentas de los mares quiere guiar nuestras crisis cotidianas.
Si te sientes atrapado en tu tormenta actual, pregúntate, ¿cómo puedo experimentar la paz de Cristo, incluso cuando las olas golpean mi vida? A medida que exploramos más milagros de Jesús, llegamos a la sanación de un servo, en la historia del centurión. En Mateo 8, 5-13, el centurión demuestra una fe extraordinaria al confiar en que Jesús puede sanar a su siervo simplemente con una palabra. La respuesta de Jesús es asombrosa: en verdad os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. A menudo, limitamos a Dios a lo que creemos que es probable o posible en nuestras circunstancias. Pero este centurión nos muestra que la fe se trata de la confianza total en la autoridad de Cristo. Cuando tú o alguien amado enfrenta necesidades, ¿te atreves a creer en la palabra de Dios sobre su situación? La fe expresada por el centurión nos hace otro recordatorio, que no importa cuán lejos o no merecedores nos sintamos, Dios solo está esperando que acudamos a Él con sinceridad de corazón. Esto también nos lleva a repartir la bondad y el amor divino a los que están más allá de nuestras tradiciones o fronteras. En la comunidad de fe, el llamado es a creer, a amar sin límites, a mostrar compasión a los que nos rodean. Pero la pregunta persiste: ¿todo esto realmente cambia nuestras vidas? Esa es la esencia de nuestra exploración. Los milagros de Jesús no solo son maravillas para asombrar a los testigos, sino verdades vivientes que nos conectan de manera íntima con el corazón de Dios y su plan redentor. Cada historia, cada sanación, cada palabra brinda una reflexión de lo que podemos experimentar hoy. A medida que avanzamos hacia la segunda parte, donde desglosaremos más milagros y sus implicaciones, los invito a seguir reflexionando sobre cómo estos actos divinos de amor impactan nuestras vidas, cómo pueden transformar nuestra fe y cómo, al ser testigos de estos milagros, también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de la gracia y el poder de Dios en un mundo que tanto las necesita. Stay tuned, la aventura apenas comienza, y lo que vendrá profundizará aún más nuestra comprensión de los milagros más grandes de Jesús. ¿Estás listo para seguir este viaje de fe y descubrimiento? Continuando con nuestro viaje a través de los milagros de Jesús, nos adentramos en la historia de la pescadora de Jesús, donde presenciamos el poder no solo al realizar milagros, sino también al transformar vidas. En Lucas 5, 1-11, el relato comienza con los discípulos, cansados y desalentados por una noche de pesca infructuosa, lavando sus redes. Sin embargo, todo cambia cuando Jesús se sube a la barca de Simón Pedro y le instruye que eche las redes nuevamente al agua. Sin dudarlo, Pedro obedeció, y la cantidad de peces que atraparon fue tan grande que las redes comenzaron a romperse. Este milagro no solo llenó sus redes, sino que transformó a Simón Pedro de pescador a pescador de hombres. La enseñanza aquí es poderosa. A menudo, nuestra autopercepción y nuestros amaneceres son obstaculizados por el fracaso o desánimo. ¿Cuántas veces hemos sentido que nuestros esfuerzos son inútiles? Sin embargo, cuando seguimos la voz de Jesús y nos dirigimos a esos lugares donde antes sentimos que no había éxito, encontramos abundancia. No se trata únicamente de nuestros talentos o esfuerzos, sino de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Al igual que con Pedro, cuando Jesús dice «sígueme», el llamado es a dejar atrás nuestras redes y nuestras propias expectativas, y caminar con Él hacia lo desconocido y milagroso. Ahora, miremos el milagro de la sanación del paralítico en Marcos 2, 1-12. 4 amigos llevaban a un hombre paralítico a Jesús, pero la multitud era tan grande que no podían acceder a él. Entonces, tomaron el inusual paso de desmantelar el techo para hacer un espacio y bajar a su amigo hasta Jesús. Este acto de fe y perseverancia no pasó desapercibido. En el versículo 5, Jesús les dice: «Hijo, tus pecados te son perdonados». Este milagro no solo es sobre la sanación física, sino que asimismo aborda la necesidad espiritual. Jesús muestra que la verdadera sanación comienza en el corazón. Este relato nos invita a fomentar una comunidad de fe activa y comprometida. En los momentos en que nos sentimos paralizados por el dolor, el pecado o el desencanto, contar con amigos que nos lleven ante Jesús es esencial. También debemos considerar si somos esos amigos dispuestos a arriesgar la incomodidad para llevar a otros a la vida eterna. ¿Cómo podemos ser un vehículo de desesperación hacia la esperanza? El milagro de la sanación del paralítico también ilumina un principio clave: el perdón. Jesús nos recuerda que, antes de cualquier sanación física,
hay una necesidad espiritual que cubrir, el perdón de pecados. Esto desafía nuestra percepción de la sanación y la felicidad. No podemos seguir buscando lo físico o temporal sin primero satisfacer lo espiritual. ¿Estamos buscando a Jesús por lo que puede hacernos, o por quién es Él verdaderamente? A medida que continuamos nuestra exploración en los milagros, encontramos la historia de la sanación de la mano seca en Marcos 3, 1-6. Este milagro proporciona un comentario relevante sobre nuestra vida en comunidad y la reacción de los fariseos ante las obras de Jesús. Cuando Jesús sanó a un hombre con la mano seca, no solo restauró su capacidad física, sino que desafió el legalismo y la religiosidad de los líderes religiosos de su tiempo. Al preguntarse si era lícito sanar en el día de reposo, Jesús mostró que el amor y la compasión son superiores a las normas rígidas. Este acto de sanación plantea una pregunta inquietante: ¿estamos atrapados en nuestras propias reglas y expectativas? A menudo, podemos aferrarnos a prácticas que, aunque pueden parecer correctas, nos alejan del amor genuino. Cuando actuamos desde un lugar de legalismo, comenzamos a perder la belleza de la gracia. Este milagro nos llama a ser valientes, a actuar con amor, incluso cuando eso desafía nuestras tradiciones. El punto no es solamente resaltar que es correcto, sino cómo podemos ser instrumentos de sanación en las vidas de otros. El milagro de la transfiguración, que se encuentra en Mateo 17, 1-9, es otro evento crucial. Jesús toma a Pedro, Santiago y Juan y los lleva a lo alto de una montaña, donde su apariencia cambia y su gloria divina se manifiesta. Este extraordinario momento revela su divinidad y anticipa la gloria de su resurrección. En medio de la revelación, Dios habla desde una nube, diciendo: «Este es mi Hijo, en quien tengo complacencia, a él oíd». Este milagro no solo reafirma la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, sino que también marca un momento clave en la obra redentora de Cristo. Las enseñanzas que surgen de este evento son profundas. Al experimentar la gloria de Dios, se nos recuerda la necesidad de reconectar frecuentemente con esa fuente divina de luz y verdad. En nuestra vida diaria, es fácil dejar que las responsabilidades y las distracciones nos desvíen de esa conexión. ¿Te has tomado el tiempo para subir al monte de tu relación con Dios? A través de la oración, el estudio de la palabra y la meditación, tenemos la oportunidad de dejar que su gloria nos transforme. Esa experiencia no solo es única, sino que nos equipa para hacer frente a los desafíos que encontramos al descender a la vida ordinaria. La historia de la mujer adúltera en Juan 8, 1-11 es otra manifestación del amor y la misericordia de Cristo. Cuando la mujer fue llevada ante Jesús por los fariseos, listos para apedrearla por sus pecados, Jesús no solo se negó a condenarla, sino que ofreció perdón y una segunda oportunidad. Su declaración de «Ni yo te condeno, vete, y no peques más» revela la compasión de Cristo hacia aquellos que son marginados y culpables. Este milagro nos recuerda el poder liberador del perdón. Es fácil señalar el pecado en los demás y olvidar nuestra propia imperfección. En nuestras vidas, cómo respondemos ante las fallas de otros dice mucho sobre nuestro corazón. Jesús nos llama a actuar con gracia y comprensión, recordando que todos necesitamos la redención. La pregunta que podemos hacernos es: ¿de quién necesitamos perdonar o pedir perdón? ¿Cómo podemos ser reflejos del amor de Cristo hacia aquellos en necesidad de gracia? No podemos pasar por alto el milagro de la pesca milagrosa en Juan 21, 1-14, un relato que ocurre después de la resurrección de Jesús. Aquí, los discípulos regresan a pescar, y tras una noche de fracaso, Jesús les instruye que echen las redes una vez más. Al hacerlo, sus redes se llenan a rebosar, y se dan cuenta de que es Jesús quien les habla. Este milagro no solo reafirma su poder sobre la naturaleza, sino que también representa la restauración y el llamado a la misión. Cuando enfrentamos el desaliento o la duda en nuestras vidas, como los discípulos tras la crucifixión, Jesús se acerca a nosotros y nos da instrucciones. La obediencia a su palabra puede llevar a resultados inesperados. Cada vez que seguimos sus mandamientos y su guía, podemos experimentar una abundancia que antes consideramos fuera de nuestro alcance. Mientras reflexionamos sobre esta realidad, podemos preguntarnos: ¿qué áreas de nuestras vidas necesitamos rededicar a Cristo? ¿En qué espacio hemos estado dudando de su capacidad para obrar en nuestras vidas? Este recorrido a través de los milagros de Jesús nos lleva a un lugar de reflexión y renovación.
Cada acto de poder no solo revela la naturaleza divina de Jesús, sino que también nos invita a experimentar la transformación que Él ofrece. A menudo, los eventos de nuestras vidas nos pueden hacer sentir perdidos o vacíos, pero al leer y meditar sobre estos relatos, se nos recuerda que la fe puede mover montañas. Concluyendo nuestro viaje, los milagros de Jesús siguen siendo un faro de esperanza en nuestro mundo. Nos recuerdan que no estamos solos en nuestras luchas, y que cada situación, por difícil que parezca, tiene un propósito divino detrás. Cada sanación, cada restauración, cada alimento provisto y cada resurrección, son recordatorios de una promesa mayor, la de un Dios que se preocupa profundamente por nosotros. La invitación final es simple pero poderosa: te animo a abrir tu corazón a estos milagros y permitir que transformen tu fe. Ya sea que te enfrentes a una situación de dolor, necesidad o incertidumbre, recuerda que en Cristo todo es posible. No subestimes el poder de una oración sincera, una acción de fe o el simple acto de permitirte ser un instrumento del amor de Dios en la vida de otros. Así que, al salir de este recorrido, pregúntate, ¿qué milagros estás llamado a esperar en tu vida? ¿Cómo puedes ser un portador de estos milagros en el mundo que te rodea? La aventura de nuestra fe apenas comienza. Te animo a seguir el camino, dejando que cada uno de estos milagros impacte no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Dios tiene mucho más preparado para ti, solo sigue buscando, creyendo y amando. La historia de Jesús aún está en marcha, y su llamado a cada uno de nosotros está cargado de potencial, propósito y poder. Así que vive atento a los milagros, porque están sucediendo a tu alrededor, y tú eres parte de ese asombroso relato de amor y redención.